depende del color del cristal con que se mire. Eso es lo que solemos decir. Incluso nos debatimos entre si ser optimistas o pesimistas. La mayoría solemos decir que lo que queremos es ser realistas. Y es complicado, ¿verdad? ¿Cómo encontrar un equilibrio entre lo uno y lo otro? Y fíjate que todas estas cosas que estoy comentando contigo ahora tienen que ver con perspectiva. Eso es de lo que vamos a hablar hoy. Os agradezco que estéis conmigo, acompañándome en este ratito que vamos a estar transmitiendo en directo. He estado compartiendo durante esta semana, de varias maneras, una serie de fotografías que hemos sacado de El Baúl de Lidia Martín. Podéis encontrar a través del hashtag El Baúl de Lidia Martín algunas de esas fotografías y también otros de los vídeos que hemos estado grabando y retransmitiendo en directo en estas semanas atrás. Y lo que estamos haciendo es traerlas otra vez al presente, porque son fotos que yo he ido compartiendo con vosotros hace un año, pero que ahora, en medio de todo lo que estamos viviendo, podemos darle un giro de tuerca y nos están pudiendo ayudar a poner algunas cosas en orden en medio de esta situación difícil. He compartido con vosotros en esta semana 7 fotografías y pretendo en estos minutos breves hacer un recorrido rápido por varias de ellas. La cuestión de la perspectiva, la verdad es que es una cosa que debería ocuparnos a todos. Todos miramos el mundo en el que vivimos, miramos alrededor a nuestra vida cotidiana y lo primero que deberíamos tener en cuenta es que nuestras mentes, nuestra visión no es capaz de sacar una fotografía perfecta de lo que está pasando fuera. Nuestra mente en realidad lo que hace es interpretar aquellos estímulos en los que se fija, pero tú y yo sabemos que no nos fijamos en todo. Y que no nos fijamos además en todo por igual. Las personas que tienden a ser más pesimistas rápidamente tienden a fijarse en lo negativo, en lo que no funciona, en lo que queda pendiente, en lo que está por hacer. Las personas optimistas, que no tienen por qué ser más realistas que las primeras, ni las primeras más que las segundas, en realidad se fijan en lo que les gustaría que pasara y no necesariamente solo en el aspecto positivo. Es verdad que suelen ver el vaso medio lleno, como se suele decir. Ahí tenemos otro de los grandes clichés sobre el tema de la perspectiva, y los realistas pues se obsesionan, y creo que, bueno, quizá con cierta razón, por intentar ver de lo uno y de lo otro, porque los dos componentes son los que hacen la vida como es. Ningún estímulo es entonces perfecto, pero sobre todo lo que no es perfecto es lo que nosotros captamos. Nuestra forma de captar el mundo, como digo, no es tanto una fotografía, sino una representación de la realidad, que decimos los psicólogos. Imagínate que tú estás viendo una jirafa, por ejemplo. Con una cámara de fotos tú captarías algo que es mucho más certero, de hecho, que lo que tu mente va a captar en forma de recuerdo, porque tu mente solamente va a captar aquello que le llame la atención. Por eso 2, 3, 5 o 5.000 personas viendo la misma cosa, el mismo estímulo, van a interpretar cosas absolutamente distintas. Si te fijas, la primera foto que compartí contigo, en la que se ve un puente desde dos perspectivas, una sobre uno de los laterales de la barandilla y el otro ya te permite esa perspectiva distinta del otro lado de la barandilla del puente. Esa fotografía nos muestra un poquito de esto que estoy queriendo representar, y de hecho lo que te decía en esa frase es que muchas de las cosas en la vida tienen que ver precisamente con la perspectiva desde la cual las analizamos, y quizá te pasó como me pasó a mí la primera vez que vi esa foto, y por eso me encantó y la escogí y decidí añadirle este texto, que no es tan fácil a primera vista ver que aquello es un puente. Hasta que no llevas un ratito fijándote, hasta que no fijas un poquito más la vista e intentas darle significado a lo que estás viendo, no es tan fácil de ver. Y de hecho necesitas ampliar tu visión, porque lo que te da el primer plano de la fotografía, por supuesto, no es toda la información, y no es hasta que has cautivado, digamos, el resto, hasta que has capturado con tu vista y con tu interpretación el resto de la imagen, que te puedes dar cuenta de que eso es un puente. Bueno, esto es un pequeño ejemplo, luego mencionaremos alguno que otro más, pero quédate con esa idea entonces de que tu visión y la mía siempre va a ser una visión parcial. Por eso reconozco que me cuesta mucho cuando me veo a veces rodeada de personas, y todos podemos caer en eso, que caen en dogmatismos en los que casi que lo único que se defiende es el propio punto de vista. Cada vez nos cuesta más como sociedades escuchar a otros. Somos tremendamente individualistas, estamos muy enamorados de nosotros mismos, nos encanta nuestro punto de vista, y desgraciadamente muchas veces no nos damos cuenta de que nuestro punto de vista es incompleto.
Esto es algo de lo que te contaba en aquella segunda fotografía. La frase concreta de aquella fotografía decía: recuerda siempre que nuestra visión del mundo es incompleta, es parcial. Pero me atrevo a decir, además, por lo que hemos comentado antes, que es una visión imperfecta del mundo. Si yo soy dogmático, si yo soy muy rígido en cuanto a mi forma de ver las cosas, si no soy capaz de escuchar otros puntos de vista, realmente me estoy perdiendo la posibilidad de ver lo que estoy observando desde otros ángulos que me van a proporcionar esa visión mucho más completa. Como digo, en una sociedad individualista como la nuestra, en la que estamos prendados de nosotros mismos y en la que nos encanta escucharnos a nosotros mismos, pero nos cuesta cada vez más escuchar a los demás, cada vez priman más posturas radicales. Solamente tenemos que encender el telediario, entrar en las redes sociales, ver un poco en la línea que se comentan las cosas, cómo están creciendo los populismos, cómo las nuevas ideologías o las antiguas ideologías, me da igual, se convierten en las nuevas religiones. Y esto tiene todo que ver con esa cuestión de cómo abrazamos nuestra perspectiva como si fuera la única, la mejor, la incomparable, y que no puede recibir ni nutrirse de ninguna otra que no sea esa. Estaba pensando en estos días que una de las cosas que a la gente le llama la atención de mi carrera o de mi profesión es el hecho de que compatibilice, de que haya podido hacer convivir el hecho, por ejemplo, de ser una mujer de ciencia, en el sentido de que me dedico a la psicología y, lógicamente, me interesa lo que la ciencia descubre acerca del ser humano, de cómo somos, de cómo funcionamos, y mi fe cristiana, que es, bueno, es bien visible porque no la he escondido nunca y creo que lo hago cada vez menos. La verdad es que tiene todo que ver con este asunto de la perspectiva, si nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque me encanta poder observar lo que el ser humano es, cómo se comporta. Creo que somos seres absolutamente dotados de muchas cosas, también con muchas carencias, pero no quiero quedarme solamente con la perspectiva que da la psicología, porque es una perspectiva incompleta, como la que aporta cualquier otra clase de ciencia o cualquier otra clase de aproximación. El cristianismo, por ejemplo, en este caso a mí me ayuda a complementar, a equilibrar, da una visión diferente del ser humano, de lo que significa el bien y el mal, de nuestras posibilidades, de nuestras perspectivas, de nuestras relaciones. Y en ese sentido es que no quiero renunciar ni a la una ni a la otra. Siempre me ha parecido, de hecho, bastante pretencioso el poder creer que solo desde el punto de vista de la psicología se puede explicar el mundo, que solo desde el punto de vista de la ciencia se puede explicar el mundo. ¿Por qué? Porque la ciencia tiene su método, por supuesto, pero ¿qué pasa con todas esas cosas que quedan fuera del método científico? A veces confundimos el ser científicos con ser cientificistas, es decir, con entender o creer que solamente el método científico puede abarcar ciertas cosas. Y a mí, ¿qué queréis que os diga? Me sigue atrayendo la idea de buscar más, me sigue atrayendo lo espiritual. Sigo creyendo que merece la pena centrarnos en los asuntos del alma, no solamente del pensamiento o de la emoción, que por supuesto están ahí, pero ¿qué pasa con ese sentido de trascendencia que muchas personas tenemos y que muchas veces no encontramos respuesta para ellas, desde luego en el contexto de la ciencia, de la psicología, porque simplemente se ha dejado de lado ya que no se puede abordar desde el método científico? Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo. Y esta es una de las razones, es una cuestión puramente de perspectiva. Hay una tercera foto que quiero recordarte, de las que hemos estado trabajando en estas semanas, y es una en la que se puede ver un campo un poco difuso, pero que cuando uno intenta fijar la vista de nuevo un poquito de otra manera, lo que descubre es que la cuestión de la perspectiva tiene todo que ver a veces con coger cierta distancia de lo que está sucediendo. A veces es una distancia física, es una distancia, me atrevería a decir que geográfica, incluso cuántas veces hemos necesitado marcharnos de un lugar o de un determinado entorno para poder pensar, porque estar allí inmersos nos obliga a verlo todo desde un plano mucho más subjetivo que objetivo y nos impide a veces poder tomar decisiones. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando no es tanto una distancia física la que debo poner, aunque ya hemos dicho que ayuda, sino una distancia, por ejemplo, emocional? Necesito enfriar las emociones antes de poder tomar una decisión. O una distancia de tiempo, una distancia temporal, el dejar que pase un poco de tiempo para poder medir mejor las cosas que están pasando. Esto es absolutamente fundamental. No solamente es importante, es que a veces sin esa distancia geográfica
o emocional o del tiempo, no somos capaces de tomar más que decisiones que son puramente emocionales y que nos llevan a malas consecuencias generalmente, porque pocas veces cuando nos dejamos llevar solamente por las emociones, cuando no hemos podido captar bien realmente lo que estaba sucediendo ahí, es difícil poder tomar una decisión. La semana pasada hablábamos en otro live de esto justamente, ¿no? De cómo tomamos decisiones y lo importante que es poder pararse, tomar aliento, tomar la perspectiva adecuada, ver pros y contras, poder pensar en las consecuencias a corto, a medio, a largo plazo y hacer ese ejercicio constante también de estar evaluándonos, ¿no? Y de pensar si lo que estamos haciendo realmente, bueno, pues es lo correcto, y si no le quieres llamar lo correcto o lo incorrecto, si te conviene, si trae buenas consecuencias para tu vida. Así que vosotros y yo estamos de acuerdo, creo, en que no vemos las cosas igual de noche que de día. Cuántas veces se nos dice, bueno, valóralo, piénsalo, mídelo con la almohada, mañana por la mañana se verán las cosas de otra manera. Por la noche todos los gatos son pardos, eso decimos aquí en España, y yo creo que ese tipo de frases y ese tipo de pensamientos tienen mucha razón y aplican perfectamente a lo que estamos hablando en este momento. La verdad es que cuando todas las cosas alrededor están confusas y nosotros necesitamos tomarnos ese tiempo o esa distancia, hay otra cosa más que creo que deberíamos hacer y tiene todo que ver con la cuarta foto que compartía contigo en esta semana. En esa fotografía lo que yo te contaba era que creo que podemos buscar color incluso en los días más grises. Y no solo es que creo que podemos buscarlo, es que creo que podemos encontrarlo. Las personas que tienden al pesimismo solamente van a ver el día oscuro, solamente van a ver la niebla, lo difuso que está el día, y eso va a casi condenar su estado de ánimo durante esa jornada y las siguientes posiblemente, porque a veces no es fácil salir de esa amalgama de sentimientos y de oscuridad en la que uno entra por ver solamente el lado oscuro de lo que pasa. Sin embargo, existe color, existe un cierto grado de elementos, un cierto número de ellos que siguen funcionando a pesar de los momentos más oscuros. El hecho de que la persona pueda estar evaluando, por ejemplo, es uno de esos elementos a tener en cuenta, el que uno respira, el que tiene un día por delante, por oscuro que sea, el que posiblemente tiene personas alrededor con las que puede contar. Todas estas cosas que muchas veces damos por demasiado poco valiosas porque las hemos, nos hemos acostumbrado a tenerlas simplemente, nos hemos familiarizado. Durante el tiempo de pandemia, por ejemplo, hemos tenido que descubrir que había cosas que no hemos valorado lo suficiente, por ejemplo, el respirar, la salud, el tener la capacidad de poder salir a la calle cuando queremos, de poder ir donde queramos, de poder estar con el número de personas que deseemos. Todo esto son cosas que deberíamos haber cambiado a lo largo de este tiempo de pandemia. Seguimos en él, nos queda probablemente un tiempo largo en el que vamos a tener que estar haciendo este ejercicio de tomar perspectiva constantemente, porque esto es una cosa que se pelea minuto a minuto. Y qué triste cuando las personas no tenemos esa capacidad para captar todavía lo que sí funciona y solamente nos fijamos en lo que nos queda, en lo que falta, en lo que hemos perdido, en lo que todavía no tenemos a disposición. Yo creo que este es un tiempo que no nos gusta, evidentemente, ni nos gusta el envoltorio en el que viene todo esto, pero creo que si somos sabios y tomamos la perspectiva correcta, podríamos sacar grandes cosas, grandes lecciones, podríamos crecer en medio de toda esta pandemia de una manera que no lo hemos hecho antes. Es verdad que yo no tengo una visión del ser humano tan optimista como mucha gente, más bien desde esa visión complementaria de la disciplina psicológica y del cristianismo lo veo de otra manera, quizás otro día podemos entrar en eso, pero sí que creo que lo que tenemos alrededor nos da esas dos opciones, ¿no? La de aspectos que podemos aprovechar y en esos tenemos que fijarnos y por supuesto otros que no funcionan pero que no deben ser utilizados como la soga que nos atamos al cuello para bloquearnos, para colgarnos, para hundirnos y para no volver a salir del agujero en el que a veces estamos metidos pero otras veces tenemos que reconocer que somos nosotros mismos los que entramos ahí. Siempre, siempre hay color, siempre hay color, incluso en los días más grises. Y quiero ponerte dos ejemplos de dos fotografías también que compartía contigo esta semana, en las que de una manera muy tonta quiero explicarte cómo hay algunas situaciones que podemos ver de otra manera diferente, precisamente para
captar mejor estos matices, estas luces que a veces se nos escapan. En la primera de ellas te hablaba de cómo a veces no elegimos realmente entre una opción buena y una mala, que eso sería fácil, sino que escogemos entre dos opciones malas. Esto es algo que comentábamos también en el directo de la semana pasada. Bueno, fíjate cuántas personas o cuántas veces te puede haber pasado a ti que ante una decisión que hemos tenido que tomar en el pasado nos sentimos mal, nos hundimos, nos culpabilizamos, y no especialmente con razón en ocasiones. El otro día estábamos viendo una serie en casa en la que una persona, ante un familiar suyo que estaba a punto de morir, estaba en coma, había tenido un problema cerebral, estaba prácticamente muerto cerebralmente y no había ninguna posibilidad médica de recuperación, ¿no? Y esta persona tiene que decidir entre desconectar de la máquina que sostenía la vida de la persona y dejarla conectada, ¿no? entre dejarla conectada o que falleciera, ¿no? Y evidentemente en situaciones como esas no va a haber ninguna opción que permita que esa persona, después de hacer lo que quiera que haga, se sienta bien. ¿Por qué? Porque la situación simplemente no da para más. Ahí tenemos una mala y una peor alternativa. Y pongo este ejemplo porque si en esos momentos en los que nos sentimos tan culpables por determinadas decisiones que hemos tomado, que las hemos tenido que tomar así porque no quedaba más remedio, pudiéramos analizar ese evento desde esta perspectiva distinta que estoy compartiendo contigo, si pudiéramos darnos cuenta de que en ese momento de verdad no había opción buena, sino que hemos tenido que escoger entre dos malas opciones, qué diferente sería nuestra manera de vivir eso, de recordarlo. Qué diferente sería también la carga que ponemos sobre nuestros hombros de ese momento en adelante, porque seríamos mucho más equilibrados, seríamos mucho más realistas, de hecho. Nos podemos haber dejado llevar por una visión pesimista, cuando en realidad lo que marcaba, lo que sucedió realmente era otra cosa bien distinta. Ese era uno de los ejemplos. Te quiero poner otro. Te compartí una fotografía en la que te decía que cada sombra nos recuerda que hay una luz. Y esto que nos parece una tontería, que en un sentido puede sonar un poco a frase de nueva filosofía o de nueva psicología de autoayuda, en realidad responde a un hecho físico que es absolutamente inapelable. Y es la realidad de que cualquier sombra que veamos, cualquier proyección de una sombra, de un objeto sobre otra superficie, implica que hay una fuente de luz que está dirigiéndose hacia ese objeto. No hay sombra si no hay también una luz. Y nuestra perspectiva muchas veces está tan obcecada, tan centrada en las sombras de lo que nos sucede, que no nos estamos dando cuenta de que en medio de lo que puede estar pasando, en medio de esa sombra, en medio del evento, de lo que estamos viviendo, de esa mala época, pueden estar habiendo luces de las cuales no seríamos conscientes precisamente si no estuviéramos atravesando lo que atravesamos. Fíjate que esos dos ejemplos, como otros muchos que seguramente tú puedes pensar y con los que puedes complementar esta reflexión que hago contigo, vienen a mostrar cómo de nuevo mucho de cómo vivimos las cosas y de cómo vivimos nuestra vida tiene todo que ver con la perspectiva que adoptamos. No es lo mismo vivir esta pandemia, por ejemplo, con la perspectiva que te da el tener otras personas que el no tenerlas. No es lo mismo la perspectiva que uno tiene ante la enfermedad o la muerte, por ejemplo, cuando tiene inquietudes espirituales o cuando no las tiene. Y como eso podría contar muchas otras cosas que traen a mi despacho cada día las personas con las que trato y que realmente, nos muestran que el mundo es mucho más complejo de lo que nos imaginamos, pero que también hay mucha más luz, mucho más color, muchos más elementos que podrían darnos vida de los que realmente estamos utilizando. Así que no voy a alargarme mucho más, simplemente quiero terminar con un elemento práctico, un paso de acción que quiero proponerte en este momento y que te lo lanzaba con la última de las fotografías que compartí contigo durante la semana. En esa fotografía te hacía una pregunta muy, muy, muy concreta, que es ¿hacia dónde vas a mirar hoy para que tu día mejore? Y lo que te traía era una fotografía en la que se ve muchísima niebla, parece que no se ve prácticamente nada, lo que se ve son unos cuantos árboles muy al inicio y lo que se ve es una especie de monte o de cordillera al horizonte, pero nuestra vista generalmente hacia donde va es rápidamente a fijarse en que hay niebla y que esa niebla está tapando el resto de la realidad.
Y ante la niebla en nuestra vida, ante los días oscuros, ante los imprevistos, muchas veces nos paralizamos, no sabemos qué hacer, no sabemos hacia dónde mirar, pero yo creo que esa toma de decisiones, vamos a enganchar de lo que vimos la semana pasada, tomando una perspectiva adecuada, y es verdad que hay niebla, pero también hay árboles y también hay un horizonte, y en cuestión de tiempo esa niebla puede desaparecer. La cuestión es qué voy a hacer yo mientras tanto, cómo voy a alimentar mi ánimo, hacia dónde voy a mirar. Oye, qué buena oportunidad esta fotografía para mirar a lo lejos y disfrutar de la cordillera que no está tapada, por ejemplo, por esa niebla. Disfrutar del detalle de los árboles que aparecen en el primer plano, teniendo en cuenta que tal cual vienen las circunstancias, también se van. Es decir, en ocasiones creemos que el cambio va a ser algo negativo necesariamente, y tantas veces tenemos que comprobar cómo a veces a la vuelta de la esquina podemos encontrar algo que es distinto y mejor. No nos neguemos entonces a examinar nuestra perspectiva a la luz de otras cosas, intentar ver el mismo elemento, el mismo objeto, la misma situación desde el punto de vista de otros. Por ejemplo, empatizando. ¿Cómo lo vería esto, por ejemplo, pues alguien a quien tú admires? ¿Cómo lo vería mi madre? ¿O cómo lo vería mi padre? ¿Cómo lo vería mi mejor amigo? ¿Cómo lo ve mi pareja? Si yo me consigo poner en el punto de vista de otro, estoy haciendo una aproximación distinta, estoy aproximándome de una perspectiva completamente diferente. ¿Cómo se vería esto desde una cierta distancia emocional? ¿Cómo creo que voy a ver lo que estoy viviendo hoy dentro de 5 años o de 10 años? ¿Cómo vamos a ver la pandemia, por ejemplo, dentro de 5 años? No sabemos dónde vamos a estar, ni qué cosas habrán pasado, pero ¿cómo ves, por ejemplo, ahora, 6 meses después, lo que viviste cuando tuviste que quedar absolutamente confinado en casa mientras estábamos bloqueados por la cuarentena? Todas estas cosas, el tiempo, la distancia, el haber dejado que las emociones se recoloquen, si te das cuenta, te dan una visión, una perspectiva completamente distinta. Así que quiero dejarte con esta reflexión, animándote a que tengas una mentalidad abierta. La gente resiliente, la gente que supera la dificultad, tiene principalmente 2 habilidades que aplican a esto perfectamente. La primera es la capacidad de ser flexibles, de admitir que las cosas efectivamente pueden ser de una manera distinta que como nosotros las vemos. Y no solamente eso, sino ese optimismo inteligente, que es no el tontorrón vacío de contenido, sino el optimismo que es capaz de ver ese color en medio de las dificultades. Esto se pelea a cada minuto, nos lo tenemos que recordar a cada hora, se renueva cada día, y es lo que nos permite ir creciendo a lo largo de los años como las personas que podemos llegar a ser. No te quedes solo con una perspectiva de la vida. Si tienes inquietudes espirituales, no te cierres a poder explorar ese algo más. No seamos tan soberbios como para pensar que la única posibilidad es la que nosotros mismos damos, que solo hay una visión a las cosas, que es la que nosotros mismos nos proporcionamos. Gracias por estar conmigo hoy en este directo. Saludos desde Madrid a todos los que nos estáis viendo desde lejos también, los que estáis más cerquita y estamos en casa. Un abrazo también para vosotros. Hola Ezequiel. A Polita, también a Yuraima y otros que nos estáis acompañando. Muchísimas gracias por estar. Vamos a seguir sacando fotografías del baúl. Estad atentos a mi perfil en Instagram, Lidia Martín Psicóloga, porque ahí voy a estar compartiendo con vosotros. Nos vamos a ver, si Dios quiere, el jueves que viene, de nuevo, en otro directo, y en breve os adelanto cuál va a ser el tema que trataremos. Si no habéis podido ver los anteriores, los tenéis a vuestra disposición en IGTV. Deseo de verdad que tengáis un gran final de día, podáis estar bien, podáis cuidaros en salud y nos vemos pronto. Un abrazo fuerte a todos.